Ya, amén. Entonces, como le estaba comentando, esta porción es bien interesante, tiene hartos puntos y un poquito el énfasis de esta paracha que quiero dar, digamos, un poco como una línea que la podemos ver en los distintos capítulos, es respecto de la familia, ¿ya? Entonces, esta paracha es Pinhas o Finés, ¿cierto? Como está en la traducción. Y esta porción está de números 25 hasta el capítulo 30. Entonces, hay algo súper interesante porque el primer capítulo, ¿cierto? El capítulo 25, ¿cierto? Donde comienza el relato, nos comienza hablando de la actitud de Pinhas, ¿ya? Eh, no alcancé aquí, parece aparecer el pasaje que quería comentar del capítulo 25. Deme un segundito a ver si se actualiza un poquitito. A ver. Ahí. Acá está. Perdón, está al revés. Ahí sí. Entonces, ahí está el pasaje. El primer capítulo, ¿cierto? El 25, dice, Finés ben Eleazar, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, o sea, Finés era, o Pinjas era eh, nieto, ¿cierto? De Aarón. El sacerdote ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, anuncia, he aquí yo establezco un pacto de paz con él, que constituirá para él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Recompensa por haberse mostrado celoso por su Elohim y haber hecho expiación por los hijos de Israel. Entonces, acá lo que vemos, hermano, es la actitud de un hombre que tuvo celo del Señor, celo de la situación que estaba pasando. Vemos allí cómo anteriormente el rey Balac, ¿cierto? A través del profeta Balaam trató de maldecir a Israel, no lo pudo lograr, no pudo maldecirlo, al contrario, lo bendijo, pero esto también, impulsado por la misma consejo de Balaam, busca romper, quebrar, hacer caer al pueblo, ¿cierto? Precisamente a través de las hijas de Madián, ¿ya? De las mujeres con las cuales ellos cometieron fornicación e idolatría. Y por lo tanto, esta situación es la que estaba afectando al campamento, donde mucho pueblo se fue, ¿cierto? Desviado y comenzó a hacer de alguna manera sacrificios y prácticamente idolatría, ¿cierto? Con Baal, ¿ya? Baal de peor. Y por lo tanto, esa situación desató la ira del Señor y vino sobre ellos también, además de un decreto de muerte, ¿cierto? Que fue dado a Moisés para que a través de todos los jefes mataran a todos aquellos que estaban en esa condición de idolatría, de pecado, de fornicación, de adulterio. Y además también una plaga, ¿cierto? Que azotó al pueblo. Entonces, en esa situación aparece, ¿cierto? Un israelita que delante de Moisés, o sea, casi sin ninguna vergüenza, pasa con una mujer madianita, la lleva a su tienda y es ahí donde el celo, ¿cierto? De Pinjas aparece y él toma una lanza, ¿cierto? Y a los dos los atraviesa con esta lanza dándole muerte y así trayendo el cese, ¿ya? De la mortandad, ¿ya? Que murieron 24.000 aproximadamente. Entonces acá vemos algo interesante que determina también una bendición, determina para él algo que va a afectar no solamente su vida, sino su descendencia, como lo leíamos en el Salmo. Entonces, hermanos, muchas veces lo que nosotros hacemos va a determinar una consecuencia, no solamente para nosotros, sino para toda nuestra familia. O sea, nosotros podemos ser un canal de bendición o un canal de maldición. Entonces, lo que hace Pinjas en esta situación es que él trae una bendición para él y para toda su descendencia. Entonces, hermano, cuando nosotros hoy día
que hemos estado aprendiendo a guardar los mandamientos del Señor, ¿cierto? Hemos venido a Yeshua, hemos entendido que amarle precisamente es algo práctico, es algo que hacemos. El amor es algo que se muestra, es algo que necesariamente está involucrado con el dar, con el hacer. De hecho, en el hebreo, amor es ahabá, que involucra el dar en sí mismo en la palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos que el amar al Señor, como tantas veces lo leímos en la Escritura, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, vemos que efectivamente el amor se muestra cuando yo hago algo. Entonces, los actos que yo haga como padre, como madres, ¿cierto? Van a tener una implicación sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. Entonces, nosotros hemos estado quizás tanto tiempo en desobediencia, tanto tiempo quizás sin entender, en rebeldía, en religiosidad o en tantas cosas, que nosotros mismos estamos de alguna manera generando que trascienda hacia nuestra familia, hacia nuestro hogar, hacia nuestros hijos, en vez de bendición, maldición. Pero nosotros estamos acá bajo una promesa, y esa promesa está sellada también con Yeshua, que todas nuestras familias serán benditas. Recuerden que nuestra fe, así como Abraham, es una fe que está conectada con una promesa y con una bendición. Entonces, hermanos, la palabra dice que nuestras familias serán benditas. Amén. Y por eso qué importante es que nosotros, al estar en obediencia, a nosotros a mostrar celo por el Señor, nosotros también vamos a estar bajo una bendición. Y esa bendición es la paz que también va a guardar nuestros hogares. Entonces, acá Pinjas, que también, por supuesto, es un prototipo, ¿cierto?, de Yeshua mismo, porque aquí hay un pacto de sacerdocio perpetuo, que interesante, porque Yeshua precisamente se relaciona con un sacerdocio perpetuo, ¿ya? Y también se relaciona con aquel que traerá la paz, ¿ya? Recuerden que él va a ser un pacto de paz. Hay una relación entonces al estudiar Pinjas con Yeshua, ¿ya? Entonces, en Yeshua finalmente se cumplirá la promesa de la bendición para todas las familias. Amén. Entonces nosotros hoy día que estamos conociendo su palabra, estamos entendiendo su Torá, estamos aprendiendo sus mandamientos, pongamos nosotros ese celo, ese cuidado, esa diligencia en poder actuar conforme a lo que estamos aprendiendo, porque eso va a determinar intrínsecamente, hermanos, una bendición del Señor para nuestra vida. Entonces nosotros queremos que nuestros hijos sean bendecidos, que no se desvíen, que regresen al camino, que puedan conocer del Señor. Entonces va a ser tan importante nuestro actuar, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras oraciones, todo aquello que nosotros podamos mostrar, que sea un testimonio y una evidencia de lo que realmente el Señor está haciendo en nuestro corazón. Entonces, hermanos, yo creo que lo que hace Pinjas acá establece una bendición, una consecuencia, en este caso, de bendición para su descendencia. Entonces nosotros estamos también en esa situación de lo que nosotros hagamos va a traer bendición. Lo que nosotros estamos comenzando a hacer ahora, hermanos, va a traer bendición, va a traer buenas consecuencias para nuestra familia. Amén. Entonces, el relato sigue ya en el capítulo 26, ya me voy a saltar al 26. Y fíjense lo que dice, después de aquella plaga, sucedió que Yahweh habló a Moisés y al sacerdote Eleazar, diciendo, haced el censo de toda la asamblea de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por sus casas paternas. Amén. Entonces ahí vemos también el contexto de casas paternas, de familias, ¿ah? De familias, de hogares. Todos los de Israel aptos para el ejército. Y hablaron Moisés y el sacerdote Eleazar en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, mandando de 20 años arriba, como ordenó Yahweh a Moisés. Y los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto fueron. Y ahí comienza, ¿cierto? A contarse, ¿cierto? Todas las familias, todas las tribus por familias. Sigue diciendo, por ejemplo,
Rubén, lo primero que se menciona, a la familia, a la tribu de Rubén, ¿cierto? Que es el primogénito, todo esto están por orden, ¿cierto? De cada una de las tribus. Dice Rubén, primogénito de Israel. Los hijos de Rubén fueron de Enoc, la familia del Enoquita, y de Falú, la familia del Faluita, de Esrón, la familia de Esronita, y de Carmi, la familia del Carmita. O sea, tomaron los nombres, ¿cierto?, de los jefes de hogares. ¿Ah? Y tales son las familias del Rubén, ¿cierto? Del Rubenita. Fíjense cómo el contexto aquí de esta cuenta, de este censo que se realizó, fueron por familias, ¿ah? Considerando siempre dentro de la tribu a la cual pertenecían los jefes de familia, ¿cierto? Y todos agrupados de esa manera. Entonces vemos también acá qué importante para el Señor es la familia. ¿Ya? Algo hoy día muy atacado, algo hoy día que se está cambiando su definición, algo que hoy día está siendo destruido, algo que está siendo distorsionado completamente, es algo que Dios protege, es algo que Dios le da valor, que el Señor se preocupa y hace valer, ¿cierto?, la familia. Dice, tales son las familias de Rubenita. Los empadronados de ellas fueron 43.730. Entonces aquí la cuenta por cada una de las tribus y por cada una de las familias que conformaban, ¿cierto?, cada una de las tribus. Entonces acá vemos una atención especial del Señor por la familia. Entonces, ¿qué es lo que también nosotros nos está enseñando la Escritura? Es que lo primero que nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos es por nuestra familia. Es por nuestra familia. Sobre todo los varones, ¿cierto? Los que somos hoy día los jefes de nuestros hogares, los jefes de familia, y cuando digo jefes, no hablo de, ¿cierto?, el concepto que hoy día mucho se ataca y se critica, ¿cierto?, sobre el patriarcado y todo, y el machismo y todas esas cosas. Eso no se trata de esto, al contrario, la Escritura nos habla de aquellos que estaban puestos, ¿cierto?, como cabezas de sus hogares. Los varones debían ser ejemplo de servicio, ejemplo de preocupación, ejemplo de cuidado. Y se establece, ¿cierto?, una serie también en la misma Torá, una serie de leyes, de estatutos, de preceptos que también le establecen al varón una atención, un cuidado, una preocupación también por sobre sus esposas, por sus hijos, y una serie de leyes que protegen incluso a la mujer, a los hijos, etcétera. Entonces, vemos realmente cómo es la preocupación, ¿cierto?, por la familia y por aquellos que hacen cabeza de hogar, ¿ya? Como ejemplo, como testimonio. Ahora, eh, cuando vemos la atención sobre la familia, entonces nosotros, hermanos, también tenemos que poner especial cuidado con nuestro hogar. Ya hoy día estamos en un tiempo donde el Señor nos ha llevado a reordenar, a reestructurar, a comprender la esencia de las escrituras, a romper muchas estructuras, ¿cierto?, que teníamos, una serie quizás de actividades que llevamos que muchas veces provocaban todo lo contrario, un descuido en la familia, un descuido a los hijos, un descuido en el matrimonio, un descuido en el hogar. Hoy día el Señor nos lleva a ordenarnos porque de lo primero que nosotros vamos a tener que dar cuenta es de nuestro hogar y de nuestra familia. Entonces es allí donde tiene que estar, ¿cierto?, nuestra atención. Fíjese que la palabra es tan sabia, dice, donde hay dos o tres, allí estoy yo, dice el Señor. Entonces, hermanos, la primera iglesia que nosotros tenemos en nuestra familia, en nuestro hogar. Fíjese donde hay dos, donde hay un matrimonio ya hay iglesia. Y donde hay tres, ¿cierto? Donde ya puede haber un hijo, también es familia, es iglesia. Entonces el concepto es muy diferente. Ahora, la escritura, hermanos, precisamente se trata de la restauración de una familia. Se trata de la salvación de una familia. Recuerde la parábola, ¿cierto?, que Yeshua enseñaba, la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor, el hijo menor. Hoy día, a la luz de las escrituras, entendemos claramente esa parábola, ¿cierto? Que el hijo mayor es la casa de Judá, el hijo menor es la casa de Efraín, precisamente Efraín, ¿cierto? La casa de Israel es la que se alejó, es la que rompió el pacto, es la que se fue con otros dioses, es aquella que se olvidó hasta del nombre del Señor. Y por lo tanto, Yeshua vino para restaurar la casa de Israel y para cumplir su propósito al regresar por segunda vez
a reunir a esta familia que se separó, este hermano que se fue lejos, ¿cierto? Y para que también sea restaurada la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces, hermano, cuando nosotros comenzamos a tener este panorama de que finalmente todo partió con una familia, todo partió con la familia de Adán y Eva, una familia que finalmente llegó a la destrucción, ¿cierto? A través del diluvio, pero aún así Dios rescató una familia, Noé. Y aún cuando la tierra se corrompió nuevamente con Babel y todo lo que ocurrió allí, aún así el Señor volvió a llamar una familia, a Abraham, del cual comienza una promesa en medio de todo lo que estaba ocurriendo en la tierra. Él se apartó una familia para él, una familia que era estéril, pero que en la promesa del Señor vino ese hijo que iba a ser el cumplimiento de todo lo que vendría después. Entonces fíjese que todo se trata de familia y todo esto termina con familia, termina con Yeshua, ¿ya? Y su familia y sus hijos, sus hermanos, amén. Entonces esto se trata finalmente cuando empezamos a mirar la escritura, comenzamos a entender qué es realmente lo que el Padre está haciendo hoy en día. Entonces, pongamos la atención a nuestra familia, a nuestro hogar. Ahora, algunos pasajes, ¿cierto? De la Escritura, por ejemplo, lo que cuando Dios toma a Abraham, ¿cierto? Él le da una promesa. Él se encuentra con su Elohim, con Adonai, y él le dice, y Adonai estaba en pie sobre ella y dijo, yo soy Adonai, Elohim de tu padre Abraham y Elohim de Isaac. No temas, la tierra sobre la que estás durmiendo te la daré a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte y hacia el Negev, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las tribus de la tierra. Amén. Y también lo menciona en Génesis 12, 2 al 3, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Entonces con Abraham hay un nuevo comienzo y fíjense, hermanos, pasa con Moisés. Recuerdan cuando el pueblo peca, varias oportunidades, incluso el Señor dijo, los voy a destruir, y el clamor de Moisés por su pueblo, trajo finalmente que la misericordia de Dios alcanzara al pueblo y no fueran destruidos. Incluso en un momento dijo, de ti Moisés voy a hacer todo de nuevo. De ti, de tu familia, voy a hacer nuevamente esta promesa. O sea, la promesa el Padre la va a cumplir sí o sí. Y hermanos, nosotros que hemos recibido el llamado, seamos fieles al Señor para permanecer y ser parte de esta familia. Entonces, hermano, la casa de Israel, la casa de Judá es una familia que se separó, una familia que Yeshua vino nuevamente a llamar, a restaurar, a renovar ese pacto, y para que también todos aquellos que incluso no eran parte de esta familia puedan ser parte de ella. O sea, los extranjeros, los gentiles, también pueden ser parte de esta familia. Todos aquellos que se convierten al Señor a través de Yeshua y son parte, ¿cierto? Ahora de este pueblo, son aquellos que también van a estar bajo la promesa, bajo la bendición y bajo la protección del Señor. Amén. Entonces podemos ver como el profeta también, Jeremías 31, del 1 al 3, dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré Elohim de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así dice Yahweh, el pueblo escapado de la espada halló gracia en el desierto. Israel va en busca de reposo. Yahweh se me apareció desde lejos. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, miren la misericordia del Señor, pero nos llama a escapar, ¿cierto? A escapar del pecado del desierto, para no caer, ¿cierto?, en mortandad, sino para permanecer siendo fieles. Ahora en Yeshua tenemos esta oportunidad recién de comenzar a través de Yeshua a conocer sus mandamientos. Estamos nuevamente de regreso, estamos nuevamente caminando, transitando este desierto, como lo es el libro de Números. Y por lo tanto, el Padre quiere que nosotros podamos perseverar, podamos ser restaurados en este desierto, nosotros y nuestras familias. Amén. La misericordia de Dios está sobre nuestras vidas, amados hermanos. También
La palabra, ¿cierto?, nos señala que hoy día nosotros somos parte de esa herencia. Dice Efesios 2 del 18 al 19, pues por medio de él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Entonces, hermanos, vivamos nosotros, vivamos la iglesia en nuestra familia, vivamos nosotros la fe en nuestro hogar, vivamos la palabra en nuestra casa, para que podamos nosotros también ser de testimonio con nuestras acciones, para que quizás nuestros hijos, nuestros familiares o las personas que hoy día todavía no conocen al Señor, no entienden o quizás hasta nos critican, nos cuestionen, vean que realmente lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros es mucho mayor. Mire, hermanos, las personas que no conocen al Señor no van a venir por el conocimiento de la palabra, van a venir por el testimonio que nosotros podamos dar, por lo que nosotros podamos mostrar, por lo que nosotros podamos hacer y decir. Entonces, ese testimonio de amor, de fe, de santidad, es aquello que el Señor va a usar para traer la bendición sobre nuestro hogar. Amén. Así que para que permanezcamos fieles a Él. Ya no somos extranjeros, ya no somos gentiles. Hoy día, a través de Yeshua, somos parte de esta familia, somos parte del pueblo de Israel. Vamos a tener parte dentro de las familias de Israel. Vamos a ser parte de este pueblo escogido. Vamos a estar siendo parte de alguna de las tribus. Aún no lo sabemos. Pero la palabra, la Torá misma dice que todo aquel extranjero tendrá también posesión en la tierra, junto con la tribu con la que se encuentre, y ya no será un extranjero, sino será como un natural, y tendrá derecho a la misma herencia. Amén. Esto proféticamente estaba, ¿cierto?, hablándonos de lo que realmente Yeshua iba a hacer, que a través de Yeshua nosotros ahora tenemos esta herencia, somos parte de este pueblo, donde el Señor va a reinar y va a traer este pacto de paz para nuestras vidas, para nuestras familias durante el milenio. Ahora, también vemos cómo esta línea, ¿cierto?, que vamos entendiendo también la Escritura como una restauración de la familia, también la vemos acá en Apocalipsis. Ya dice la Escritura, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Acá vamos a ver una primicia, ¿cierto? Una primicia especial, apartada. Probablemente aquellos que van a tomar, ¿cierto?, van a ser parte del sacerdocio. Muchos comentan también que a través de estos 144.000, ¿cierto?, están contados solamente los jefes de hogar, ¿cierto?, o los varones, y detrás de ellos, ¿cierto?, un número de familias, ¿ya? Pero fíjese, de la tribu de los hijos de Israel. O sea, esta primicia es tomada de Israel. Y fíjese también, hay otra multitud después, ¿cierto? Hay una primicia, pero luego está el resto de la multitud. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu, y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y claman a gran voz diciendo, la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. Entonces vemos esa salvación alcanzó a muchos de toda lengua, tribu, nación, pero finalmente todos serán parte de un solo pueblo, ¿cierto? Seremos ovejas de un solo pastor, y ese pastor es Yeshua el Señor. Amén. Entonces, qué importante es el lugar que el Padre le da a la familia. Precisamente, Yeshua nos vino a mostrar al Padre. Y esa relación con el Padre es la que nos hace entender que somos una familia, que hay una relación que debemos desarrollar con Dios. Y esa relación, hermanos, siempre va a estar en el margen de la obediencia. Recuerde, la relación con el Padre tiene que ver con obediencia. Amén. Cuando hay desobediencia, se rompe
la relación con el padre, ¿cierto? Fíjese cómo puede ser la relación de un padre con un hijo, ¿cierto? Cuando el hijo es desobediente, cuando el hijo es rebelde. Se rompe la relación. Finalmente hay relaciones padres e hijos que solamente se trata de retar, disciplinar, de castigar, de corregir. Entonces se pierde la relación. Cuando un hijo es obediente, el padre ya no se encarga de esas cosas y se preocupa de establecer otro tipo de relación, ¿ya? Que traiga más crecimiento, ¿ya? Pero aún así el padre nunca deja de ser padre y de corregir a sus hijos. Y así nosotros también como sus hijos, él nos corrige, nos enseña. ¿Para qué? Para que aprendamos a estar en obediencia. Entonces, obediencia tiene que ver con relación, ¿ya? Con el padre. Ahora, mire lo que sigue mencionando en Números 26 del 8 al 11. Aquí está mencionando dentro de la tribu de Rubén y de sus familias, dice, hijos de Falú, ya, acuérdense, están los faluitas, ¿cierto? Dice Eliab, ¿cierto? Era hijo de Falú. Los hijos de Eliab, menciona aquí, Nemuel, Datán y Abiram, ya mencionados anteriormente, los jefes de la asamblea que se rebelaron contra Moisés, y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Yahweh, y abrió la tierra su boca y los tragó juntamente con Coré, mientras el fuego devoraba a los 250, puestos como señal, pero los hijos de Coré no murieron. Entonces, acá qué interesante también cómo sigue un contexto familiar, ¿cierto? Mencionando un dato súper interesante que vimos en porciones anteriores, ¿cierto? De la porción de Coré, de Coraj, cuando estos se rebelan, ¿cierto? Pero fíjense el dato que nos da, dice, pero los hijos de Coré no murieron. O sea, fíjense, un padre que se rebeló, ¿ya? Y fue tragado por la tierra junto con los 250, pero menciona que los hijos no murieron, o sea, ellos se apartaron, aún vieron la rebeldía de su padre, pero ellos como hijos se apartaron. Y fíjense que de esa descendencia viene el profeta Samuel, viene el salmista Emán, ya que servía a David. Entonces, vemos toda una descendencia que fue bendecida, ya que es destacada en la escritura. Entonces, vemos incluso cómo hijos, cuando no tienen padres conversos o padres que no están dando un ejemplo, aquí nos muestra cómo los hijos necesariamente pueden también romper, quebrar, quizás un cambio en la conducta de sus padres. ¿Ya? No todos los hijos de padres alcohólicos van a ser alcohólicos. Hay algunos que pueden ser todo lo contrario. Entonces vemos acá en la escritura cómo nosotros tenemos que permanecer fieles al Señor, porque desde nosotros hacia abajo va a haber bendición. No importa que de arriba a lo mejor tengamos quizás un padre, una madre, un abuelo, etcétera, un familiar que quizás haga todo lo contrario al Señor, quizás sea ateo, agnóstico, lo que sea, o simplemente no crea en el Señor. Pero cómo cuando nosotros venimos a la obediencia al Señor, desde nosotros hacia abajo, hermanos, va a haber una bendición. ¿Cierto? La misma palabra lo dice, que trae misericordia a millares, ¿ya? De los que guardan sus mandamientos. ¿Amén? Entonces vemos cómo la bendición siempre va a ser mayor que la maldición o la consecuencia que pueda venir sobre una persona. Entonces, esto es importante que lo menciona acá también la escritura. Ahora, ¿qué podemos también ver en la escritura? Mire lo que nos dice Gálatas 6 del 9 al 10, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que al tiempo señalado cosecharemos si no desfallecemos. Así que mientras tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los familiares de la fe. Entonces, vamos viendo también acá qué importante es hacer el bien. No devolver el mal por el mal, no imitar lo malo, no escudarnos en el mal de otro, ni nosotros como padres, ni como hijos, ni como esposos. Nunca nos escudemos, quizás por el defecto, por la debilidad, por el error, por el pecado de nuestra esposa, nuestro esposo, de nuestro padre, de nuestros hijos, en nosotros hacer algo incorrecto. Seamos nosotros fieles y la bendición será mayor que la consecuencia quizás del pecado que pueda haber en nuestro hogar,
y en nuestra familia. Amén. Entonces, seamos nosotros aquellos que traen la bendición al hogar. Nosotros somos puertas, dice la Escritura, puertas que están abiertas, ¿ya? Y por esas puertas entra bendición. De nuestra vida van a correr ríos de agua viva. Y por lo tanto, esos ríos que sean palabras de bendición, que sean acciones de bien, para que esa sean una semilla plantada en nuestro hogar que va a dar fruto a su tiempo. A su tiempo, hermano, vamos a cosechar. Quizás por mucho tiempo hemos estado perseverando, no hemos visto a lo mejor cambios en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero hermanos, dice la palabra que al tiempo señalado vamos a cosechar, pero no desfallezcamos, no bajemos nuestros brazos. Así que mientras tengamos oportunidad, dice, hagamos el bien, y especialmente también a los de la familia de la fe. Amén. Importante también es considerar nosotros familia. Fíjate también cómo este pasaje aquí a Timoteo, ¿cierto? Nos habla también de esta dedicación especial a la familia. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hermano, recuerde, todo lo que nosotros hagamos va a impactar, va a traer bendición. Si es en obediencia al Señor, va a traer bendición a nuestro hogar y a nuestra familia. El Señor va a hacer la obra en nuestros hijos, en nuestros esposos, nuestras esposas, en nuestros padres, en los que estén en nuestro hogar. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nos sigue diciendo el relato? Avanzando ahora al capítulo 27. Dice, se acercaron entonces las hijas de Zelofehad ben Jefer, hijas de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, de las familias de Manasés, ben José, se dijo de José, cuyos nombres eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar, ante los jefes y ante toda la asamblea en la entrada de la tienda de reunión, diciendo, nuestro padre murió en el desierto, pero él no estuvo entre la comunidad de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré, sino que murió por su propio pecado y no tuvo hijos. Entonces aquí ellas estaban exponiendo una situación en las cuales eh, se iba a repartir, ¿cierto? Se hacía una repartición de tierras de herencia y por lo tanto ellas no les estaba correspondiendo, ya que el varón, ¿cierto? Que debía estar a cargo, ¿cierto? De la familia, había muerto, ¿ya? Y por lo tanto, estas mujeres hicieron su petición delante de Moisés. Fíjense también, me llama mucho la atención la actitud con las cuales ellas fueron a Moisés. No fueron a entregarle un reclamo, una queja, ¿cierto? Como se hizo tantas veces anteriormente, sino que ellas vienen con una actitud de presentar esta situación que le estaba afectando en forma negativa. Eh, y dice la palabra, ¿por qué, dice, el nombre de nuestro padre ha de ser borrado de entre su familia por no haber tenido un hijo? Dadnos derecho entre los hermanos de nuestro padre. Dice, y Moisés presentó su causa delante de Yahweh, y Yahweh respondió a Moisés diciendo, dicen bien las hijas de Zelofehad. Desde luego les darás derecho de su herencia entre los hermanos de su padre, y harás que la heredad de su padre sea traspasada a ellas. Amén. Entonces, fíjese, acá vemos la situación que yo creo que muchos también pueden estar pasando, de que no hay a lo mejor un varón en el hogar, no hay un hombre, no hay un padre, no hay un esposo, no hay un hijo varón. Entonces, pero aquí fíjense cómo el Señor responde ante estas mujeres que se presentan delante de Él con esta petición y Él les dice, ¿cierto? Como es un padre y también un juez justo, es que esta herencia también ellas la iban a recibir. Entonces, a veces no hay un varón, pero si hay una mujer en el hogar que cree en el Señor, que está guardando sus mandamientos, ella también está bajo la herencia.
y por lo tanto ella también va a traer bendición sobre su hogar y va a tener la bendición también de tomar ese rol de herencia que quizás no lo tiene a través de un esposo, de un marido, de un padre. Pero el Señor es justo que a todos nosotros hoy día nos considera como hijos, seamos varones los que estemos a cargo de nuestro hogar o sea una mujer la que esté a cargo de su hogar. Entonces, qué importante también cómo esta porción nos muestra la actitud del Padre, la actitud de nuestro Padre Celestial, que no nos va a dejar a nosotros desamparados, que su bendición, su herencia, su protección va a estar también sobre cada uno de nosotros indistintamente, que quizás no se cumpla a lo mejor la figura ideal o la figura que quizás la Escritura nos muestra. Entonces aquí también las hijas de Zelofejad recibieron la herencia que le correspondía, ¿cierto? Por sucesión de los hombres, de los varones, ellas también la reciben. Entonces aquí también nos habla de que ellas, las mujeres, reciben su heredad. En este caso, cuando no tienen un marido o cuando no tienen un padre, ¿cierto? También son contadas y también son consideradas dentro de la heredad. Entonces también me acordaba de este pasaje, ¿cierto? En Lucas 18, del 6 al 8, y dice el Señor, oíd lo que dice el juez injusto, y Dios no hará ciertamente justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, y no será paciente con ellos. Os digo con presteza, les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces estas mujeres actuaron con fe, estas mujeres actuaron clamando al juez justo, no como esta parábola, ¿cierto? Que hablaba de la mujer insistente, ¿cierto? Al juez injusto, que finalmente estaba tan cansado ese hombre que le concedió lo que ella le estaba pidiendo. Aquí la palabra nos hace una comparación tremenda. ¿Cuánto más no hará justicia a nuestro Padre o nuestro juez justo, ¿cierto? Aquellos que clamamos a Él. Entonces, qué importante es, hermano, el rol que nosotros podemos hacer en nuestro hogar. Nosotros tenemos que clamar, seamos los varones los que estemos a cargo del hogar, sea una hermana, una mujer la que esté a cargo de su hogar. El rol que tiene para clamar delante del Señor es tan importante, es tan relevante, va a tener un impacto tan profundo, quizás sobre sus hijos, sobre su familia, sobre sus padres o madres. Entonces, qué hermano, qué hermoso lo que el Padre hace, nos muestra en su escritura, en su Torá, nos muestra esa justicia, finalmente sus leyes, sus mandamientos son justos, son santos, son buenos, y a nadie Él deja sin una respuesta, Él a nadie deja sin recibir también justicia. Entonces, qué importante es esto, hermanos, el rol que nosotros podemos hacer. Oremos por nuestros hijos. Si vemos que se están desviando o si vemos que no están en los caminos del Señor, oremos, clamemos por ellos. Tengamos un rol activo delante del Padre, porque nuestras oraciones no caerán al suelo, nuestras oraciones no caerán a tierra, no serán estériles. Nuestras oraciones, cuando oramos al Padre en el nombre de Yeshua, Él va a escuchar esta oración, porque es una oración que va en la voluntad y en el propósito de Dios, que nuestra familia sea restaurada en el Señor. Amén. Y fíjese, acá tenemos también otro ejemplo, Job, precisamente Job, capítulo 1, el 4 al 5, también nos habla de una situación de lo que él hacía para interceder por sus hijos. Dice, sus hijos solían ofrecer banquetes en sus casas y cada uno en su día respectivo, y acostumbraban a invitar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y ocurría que al finalizar los días del festín, Job los hacía venir para purificarlos, y levantándose de madrugada ofrecía holocaustos por todos ellos, conforme a su número, pues decía Job, quizás mis hijos han pecado contra Dios y blasfemado en su corazón. Así hacía Job siempre. Mire, fíjese, como hermano nosotros a veces podemos ver que nuestros hijos están quizás en rebeldía, están apartados, están alejados, quizás están con caminos torcidos, no sé, en la condición que puedan estar, pero fíjese lo que hacía Job. Es un ejemplo que nosotros debemos tomar, el interceder, el orar, el presentarnos delante del Padre.
a interceder por ellos, levantarnos en la mañana, orar quizás o en la noche cuando ellos duermen, bendecirlos, porque realmente es la mano del Señor la que va a hacer la obra en sus vidas. Amén. Entonces nosotros tomemos ese rol de velar por nuestra familia, por nuestro hogar, orar, interceder, porque lo que nosotros no podemos hacer, hermanos, muchas veces, y nos cansamos, el Padre lo puede hacer en su misericordia, porque Él es el que puede tocar el corazón de nuestra familia. Amén. Y dice también acá, nuevamente, entendiendo que somos familia y herencia, y tenemos herencia con Él, Efesios 1, del 11 al 12, dice, en Él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de ser para alabanza de su gloria nosotros, los que primero hemos esperado en Cristo, en el Mesías. Entonces, hermanos, esperemos. Esperar tiene que ver con esperanza. Esperar es estar seguros también de que lo que estamos haciendo va a tener su fruto, nuestras oraciones van a tener su resultado, lo que sembremos, hermano, vamos a cosechar. Esperemos, tengamos esperanza, no sabemos cómo Dios va a hacer las cosas. No nos desanimemos, no nos cansemos, sigamos levantando nuestro clamor, sigamos levantando nuestra oración, esperemos en Cristo, esperemos en nuestro Señor, esperemos en nuestro Mesías, que Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros y de nuestras familias. Amén. Y finalmente, Amén. quiero dejarle esta promesa y tenemos que tomar a nuestro corazón. Hoy día, hermano, que nosotros estamos aprendiendo a ser obedientes al Padre. Va a haber una bendición que vamos a ver cumplida también en nuestro hogar. Dice Hechos 16, 30 al 32, dice, y conduciéndolos afuera les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Contestaron ellos, cree en el Señor Jesús, Yeshua, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa. Amén. Hermanos, nosotros somos puertas, puertas de nuestro hogar, puertas de nuestra casa, puertas para nuestros hijos. Y por lo tanto, cuando creemos, y recuerde, creer en el contexto hebreo es fe es creer y obedecer. O sea, cuando hemos creído al Señor, hermanos, ahora somos obedientes a Él. Y cuando nosotros, hermanos, somos obedientes, aunque nadie más en nuestro hogar lo sea, nosotros, hermanos, vamos a ser los que vamos a abrir la puerta de la bendición y la salvación. Esta es una promesa, hermanos, porque finalmente a través de nosotros nuestra familia va a recibir el Evangelio, a través de nosotros va a entrar la palabra del Señor a todos los que están en nuestra casa y en nuestro hogar. Y dejemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres, dejémoslos en las manos del Señor. Esperemos en Él, confiemos en Él, sigamos caminando, sigamos perseverando, sigamos aprendiendo sus mandamientos, sigamos guardándolos, esforcémonos, hermanos, en esta salvación, que lo que nosotros hagamos va a ser siempre recompensado y el Señor va a hacer la obra en nuestro hogar y en nuestra familia. Amén. Amén. Bien, hermanos. Shabbat Shalom.